Bonjour, ça va? Buenas tardes. Me llamo José Javier y mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este 13º episodio de Reflexiones Positivas en 10 minutos. Y ya hemos avanzado mucho en el libro de Daniel. Os dije ayer que la idea mía era acabar hoy con una reflexión de todo lo que habíamos visto, pero me han llegado mensajes del norte, del sur, diciéndome que por favor continuara un poquito más e intentara terminar el libro de Daniel. Y al final os hago caso y os doy muchas gracias porque ha sido extraordinario poder estudiar más en profundidad el capítulo 9. Si os parece, vamos a empezar a estudiar el capítulo 9 y daros nuevamente las gracias por esa insistencia, lo cual me ha hecho darme cuenta de mi error. Muy bien. ¿Recordáis que en el capítulo 8 Daniel está preocupado? Él ve como ese cuerno pequeño que también aparece en el capítulo 7 iba a guerrear contra el pueblo de Israel, iba a quitar el sacrificio, iba a poner un altar pagano dentro del templo, iba a hacer aberraciones y Daniel se queda muy preocupado. A Daniel todas estas cosas lógicamente le afectan. Es cierto que iba a estar solo un tiempo, pero quieras o no quieras, pues eso te afecta, y más a una persona justa como Daniel. Y dice el capítulo 9, enlazando ya el capítulo 8, dice: en el primer año de Darío, rey de Asuero de la nación de los Medos, ya no estamos en el imperio babilónico, estamos ya bajo los medopersas, bajo Darío. Darío fue un corregente o alguien que puso Ciro para gobernar lo que iba a ser la provincia de Babilonia, y sería además muy amigo de Daniel. Daniel sitúa el contexto de la visión y dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que íbamos a estar cautivos. Y dices, eran 70 años. Él hace alusión a Jeremías capítulo 25, versículo 11, que dice que toda la tierra será convertida en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando ya se haya cumplido los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia. Dios, por medio de su profeta Jeremías, ya decía que iban a estar cautivos 70 años. Dios nuevamente limita. ¿Os dais cuenta? Y Dios nuevamente da esperanzas. ¿Vais? Pero saldréis. Entonces Daniel está investigando y se hace una pregunta. Dice, nos promete 70 años. Pero después de todo lo que yo he visto, dice que terminó espantado a causa de la visión. Nos dice al final del capítulo anterior. Después de todo eso, ¿realmente Dios va a poder cumplir su promesa? ¿Somos justos? ¿O verdaderamente nos hemos puesto de su parte para recibir las bendiciones y recibir la promesa? Y dice entonces que volvió su rostro a Dios buscándolo en oración y ruego. En vez de plantearse los interrogantes y empezar a hacer grandes historias mentales, busca a Dios. Y daros cuenta cómo empieza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Daniel, un hombre justo, Daniel, un hombre extraordinario, se mete con el pecado del pueblo y dice, todo esto nos ha venido porque hemos hecho todo el mal. Y esto es muy importante. El mal viene no porque Dios quiera meterlo ahí. En la mayoría de ocasiones viene por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestros errores. Y Dios no tiene más remedio que dejar que las consecuencias estén ahí. Pero Dios limita esas consecuencias y Dios nos da esperanza otra vez. Si los reyes de Israel hubieran oído a Dios como Jeremías decía cuando les hablaba, no os rebeléis contra el rey de Babilonia, servidle, pero no os rebeléis contra él, no hubieran sido llevados cautivos, no hubiera sido Jerusalén arrasada por Babilonia. No fue Dios que quiso que eso ocurriera. Pero ellos no hicieron caso a Dios. Se aliaron con Egipto, se aliaron por aquí y por allá y finalmente Nabucodonosor los invadió. Hemos pecado. Esto es lo más importante para reconocer o para cambiar. Que somos impíos, que somos pecadores, que tenemos un problema. Trabajé en un centro de toxicómanos y me enseñaron algo. Que para recuperarse un drogadicto lo primero que tiene que reconocer es que es drogadicto. Si no, no es posible lo posterior. Hemos pecado
Y él ha cumplido toda la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante contra Jerusalén. Por tanto, Jehová trajo sobre nosotros todo este mal, porque no obedecimos su voz. Que venir este mal no es la culpa de Dios. Fue nuestra culpa por no escuchar su voz, por no ir por el camino que quería que fuéramos, sino hacer nuestra voluntad. Por eso nos vino todo. Ahora pues, oye nuestra oración y nuestro ruego, para que tu rostro resplandezca todo sobre tu santuario asolado. Daniel no tenía culpa de nada, era un hombre justo, había sido traído cautivo en su juventud, y aún así reconoce que Dios es justo. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, no tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Actúa, Señor, puedes hacerlo. Te pido, por favor, que lo hagas. Intercede por el pueblo, sin ser el impío. Intercede, pide. Dice que aún estaba hablando, orando y confesando, cuando vino Gabriel, el ángel que había visto en la anterior visión, y le dijo: al principio de tus ruegos fue dada orden, y yo he venido porque eres muy amado. Entiende pues la visión. Eres muy amado. Era muy amado, eres especial para Dios. Pero no olvides una cosa, tú también eres especial para Dios. Cada uno lo somos. Jeremías dice que antes de nacer, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoce y ya nos había dado nombre. Somos amados para Dios. Todos somos igual de amados. La diferencia es que puede compartir más con unos que con otros ese amor, porque nosotros somos receptivos. Tú eres varón amado. Entonces le va a dar una visión a Daniel, o le va a completar la visión que había visto y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la justicia, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le está diciendo: vamos a ver, Daniel, en todo esto que tú estás viendo en estos momentos, en esta profecía, en esta visión entre el bien y el mal, en el plan de la salvación grande, que empieza desde Babilonia y termina con la segunda venida, a tu pueblo le quedan 70 semanas. Daros cuenta, 70 semanas, 7 y 10, 7 por 10. 70 años iban a estar cautivos, 70 semanas le quedaba al pueblo. Es muy interesante la numerología en la Biblia, no es por casualidad. El 7 y el 10, 10 veces superiores. 7 veces más iba a calentar el horno. 7 tiempos iba a estar Nabucodonosor como loco. Pero eso es cuestión para otro estudio si acaso. Nos dice que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo. ¿Para qué? Acabara el pecado, para que se diera solución al pecado y para ungir al santo de los santos, para ungir el lugar santísimo, como dicen algunos otros. Y ahora mirad lo bonito. Dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como inundación. Un poquito complicado, pero no os preocupéis, es muy sencillo. Desde la orden de restauración de Jerusalén, que iba a ser dada en brevedad, ¿cuándo fue dada esa orden? Buscar en la Wikipedia. Artajerjes dio la orden en el 457 a.C., poco después de que Daniel está escribiendo. Desde esa orden hasta el Mesías iban a haber, dice, 1 semana y 62 semanas. O sea, 69 semanas. Hacedme caso de una cosa ahora, no quiero ahora entrar en ese estudio, pero en la Biblia hay momentos en la profecía que un día equivale a, o sea, un día profético equivale a un año literal. Si tomamos esa forma de calcular el tiempo proféticamente, esos 490 días, que son esas semanas, correspondería a 490 años literales. No quiero complicaros, pero simplemente que veáis la hermosura de esto. Desde la orden de reconstrucción de Jerusalén en el año 457 hasta el Mesías,
iban a haber una semana y 62 semanas. 69, 483 días o 483 años. Si al 457 le añadís esos 483, nos vamos al 26 después de Cristo, que es el momento en que Jesús empieza su ministerio. Es extraordinario, es maravilloso. Dios le estaba diciendo a Daniel cuándo iba a venir el Mesías. Le estaba dando esperanza y decir, va a venir el Mesías en esa fecha. No quiero entrar ahora en si Jesús fue el 29 cuando empezó su ministerio, el 26, porque sabéis que en nuestro calendario gregoriano hay un desfase de unos 4 años respecto al calendario que había anteriormente. Pero bueno, lo importante es que se nos dice cuándo más o menos iba a venir. Nos dice el momento cuando Jesús iba a dar solución al pecado con su sacrificio, cuando iba a dar esperanza, cuando decía, el poder del pecado ha caído, porque yo vengo a dar esperanza. Pero dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y nos dice también más adelante, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. En esa última semana que nos queda, ¿cuándo murió Jesús? Justo a los 3 años y medio de su ministerio, a la mitad de la semana. Dios le decía a Daniel cuándo iba a venir el Mesías. Le dice que ese Mesías iba a dar la esperanza a su pueblo porque iba a dar la solución al pecado. Hasta ese momento el perdón de los pecados había sido dado por medio de los corderos en el templo, sacrificándolos. A partir de ese momento Jesús iba a ser el cordero, iba a morir en la cruz y eso nos iba a dar a todos esperanza. El poder del pecado iba a ser roto, independientemente de que durante un tiempo ese cuerno pequeño fuera a seguir actuando y que el mal iba a continuar hasta el tiempo del fin. La diferencia es que hay esperanza, porque Cristo en la cruz nos dio esperanza. Y finalmente nos dice que después de eso, un pueblo venido destruiría todo hasta el templo. Fue Roma. Roma en el año 70 destruyó todo Jerusalén, la arrasó, no quedó nada. Por las nuevas luchas de los judíos, las nuevas sublevaciones de los judíos. Finalmente Roma se cansó y la erradicó. Qué interesante es, qué extraordinario es cuando nos muestra la Biblia lo que iba a ocurrir. 70 semanas nada más, Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. Después de 69 vendrá el Mesías. A la mitad de la semana que nos queda, moriría por nuestros pecados. Y al final de esa semana, el pueblo de Israel ya dejaría de tener la relevancia que ha tenido hasta ese momento en el plan de la salvación. Individualmente, cada uno tendría su importancia, pero Dios ya no iba a actuar con el pueblo de Israel para transmitir la verdad a otros pueblos. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Después de la muerte de Cristo, el pueblo judío apedrea a Esteban. Rechazan ya al mensaje de Dios. Lo apartan. Y uno de los que está ahí viendo cómo lo apedrean es Pablo, que luego irá con cartas a Damasco para traerse a todos los cristianos presos a Jerusalén. Pero Dios convertirá el corazón de Pablo. Y después de eso, Pablo pasará a predicar a los gentiles. Dios tiene una visión para Pedro, la visión con Cornelio, donde le muestra que el Evangelio tenía que ir a los gentiles. A partir del final de esas 70 semanas, Dios abre su Evangelio. Y ya no es el pueblo de Israel el que tiene ya la importancia central en el plan de la salvación. Es la iglesia cristiana. Es la iglesia que Dios establece tras su muerte. Qué hermoso. Me gusta este capítulo y nuevamente os doy las gracias por haberme dicho de continuar porque me ha ayudado a profundizar más. Es maravilloso ver cómo Dios limita, cómo Dios tiene todo un plan, cómo Dios tiene sus fechas, cómo Dios tiene sus momentos. Nunca dudemos de que Dios se equivoca.
Nunca. Porque cuando miramos en retrospectiva nos damos cuenta de cómo Dios actúa. Nos equivocamos nosotros por no hacerle caso. Pero como Daniel debemos volver nuestro rostro a Él, pedirle sabiduría, pedirle perdón, reconocer que nos hemos equivocado y pedirle las promesas que tiene para tu vida y para mi vida, porque las tiene. Y las tiene en estos momentos por muy duros que sean. Tiene promesas para nuestras vidas. Aunque durante un tiempo estemos 40 años en el desierto y 70 años en Babilonia. Aunque durante un tiempo parezca que no actúa en nuestra vida, pero no es así. Os animo a buscarlo, para que un día estemos todos con Él, en esa piedra grande que llenará el mundo, que será la Nueva Jerusalén con nuestro Dios. Bendiciones. Y recordad darle al like, a la campanita y suscribiros. Muchísimas gracias. Sigo estudiando.